Santa Mónica, esa Mónica que nos relata nuestra Iglesia Católica. Y queremos empezar a hablarte de ella, cómo fue su vida, para después mi hermana Alice y yo poder desarrollar realmente este tema. Ella, Mónica, desde que es la madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago, en el año 332. Oigan, ¿cuánto tiempo hace de eso? Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta en disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente. Pues les decía, ahora, cada vez que tengan sed, van a tomar bebidas para calmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mas sucedió que un día regañó fuertemente a un obrero y por defenderse, le gritó: ¡borracha! Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida. Y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En este tiempo se bautizaba la gente ya entrada en años. Y desde su bautismo, su conversión fue admirable. ¿Qué sucedió a través de ese bautismo? Pues ella quería entonces dedicarse a una vida de oración y de soledad, pues sus padres dispusieron que tenía que esposarse con un hombre llamado Patricio. Era un buen trabajador, pero de genio terrible. Además, mujeriego, jugador, pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira, ya que aguantar sus estallidos y aguantar todos esos estallidos de ira, ya que gritaba por el menor disgusto. Quiere decir que era sumamente iracundo. Pero jamás se atrevió a levantar una mano contra ella. Tuvieron 3 hijos. Dentro de esos 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo. Pero el mayor, que era Agustín, la hizo sufrir por varias décadas. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca la golpeaba. Y en cambio, los esposos de ellas la golpeaban por cualquier cosa. Mónica le contestó: cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan 2, y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso a que dedicara de su tiempo
a estos buenos oficios. Y quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo, y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371, Patricio se hiciera bautizar, y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el hogar de su nuera, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió, dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor, Agustín. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente, sobresaliéndose en los ejercicios físicos. Nada le importaba de la vida espiritual, o la falta de ella de su hijo y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió, su padre Agustín tenía 17 años. Cuando murió su padre, Agustín tenía solo 17 años. Y empezaron a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor a la muerte, Agustín se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad, abandonó su propósito de hacerlo. ¿Qué hizo entonces? Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniquea que afirmaban que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde, ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharle argumentar falsedades contra la verdadera religión, lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. ¿Qué pasó entonces? Que Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: tu hijo volverá contigo. Y enseguida vio a Agustín junto a ella, le narró a su hijo el sueño y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que ella iba a volverse maniquea. A ella le respondió: en el sueño no me dijeron la madre irá donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre. Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. Cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios y haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín
no daba la más mínima señal de arrepentimiento. Los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarlo de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras él. En Milán, Mónica conoce al santo más famoso de la época en Italia, el célebre San Ambrosio, arzobispo de la ciudad. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, que le impartió sabios consejos. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien atrajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio. Desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y corazón a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la esperada conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África y se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila y y sucedió que estando junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras, cuando llegaban al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: ¿y a mí qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica, a sus familiares más queridos, y han conseguido conversiones admirables. Vemos cómo antes de que nosotros podamos hablar de las cualidades de Santa Mónica, quiero empezar haciendo hincapié de lo que hace el bautismo en tu vida y en la mía. Lo que hizo en Mónica, en el esposo de Mónica, Patricio, y lo que hizo en Agustín. Ese sacramento que es la iniciación cristiana, que es lo que nos hace morir a nosotros al pecado y resucitar a la vida. Y de ya no ser criaturas, sino hijos e hijas de Dios. Eso es lo que empieza a marcar en ti y en mí esa conversión. Así vino en Mónica cuando empezó a coquetear con el alcohol. Y fíjate cómo después que este hombre le grita a ella borracha, que ella puede reaccionar, ella de una vez le dice al Señor que no vuelve a hacerlo y se hace bautizar, y de ahí viene su conversión. Y a partir de esa conversión, miren cuántas otras conversiones llegaron a su vida, y todavía las que siguen llegando a través de Mónica, de Santa Mónica. Es lo que nosotros queremos hoy, que también tú puedas descubrir esa misión que Dios tiene para ti en tu vida, que tú la puedas descubrir y que después de descubrirla tú puedas
hacer la voluntad de Dios. Sobre todo, convertirte